Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Cuando venga el Hijo del Hombre, rodeado de su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Entonces serán congregadas ante él todas las naciones, y él apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: Vengan benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes antes de la creación del mundo. Porque estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber, era forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, encarcelado y fueron a verme. Los justos le contestarán entonces: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o encarcelado y te fuimos a ver? Y el rey les dirá: Yo les aseguro que cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Entonces dirá también a los de su izquierda: Apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque estuve hambriento y no me dieron de comer, sediento y no me dieron de beber, era forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y encarcelado y no me visitaron. Entonces ellos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, de forastero o desnudo, enfermo o encarcelado, y no te asistimos? Y él les replicará: Yo les aseguro que cuando no lo hicieron con uno de los más insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo. Entonces estos irán al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Celebramos hoy la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo. Cabe hacernos algunas preguntas respecto a esta fiesta que fue instituida por el Papa Pío XI en el año 1925. ¿Qué sentido tiene para nosotros celebrar a Cristo como Rey del Universo? ¿Por qué decimos que Cristo es Rey? ¿De qué naturaleza es su reino? El sentido de este título aplicado a Jesús lo podemos entender a partir del acontecimiento de la cruz. Cristo mismo, en el contexto de su pasión, se presenta como Rey, pero aclara que su reino no es de este mundo. El relato de la pasión y muerte de Jesús nos pone en el verdadero contexto de la celebración de la fiesta de Cristo Rey. Jesús, ese Rey que se muestra en la aparente debilidad, sin ningún poder mundanal, sin tronos ni coronas de oro, sin ejércitos a su disposición. Solo desde la fe es posible reconocer a Jesús como Rey. En efecto, en la cruz, solo uno de los ladrones que padecía el mismo suplicio, y cuando la gente se burlaba de Jesús, fue capaz de reconocerlo como Rey. Por eso expresa aquel hombre: Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Por otra parte, no hay que perder la perspectiva del Cristo glorioso que viene al final de los tiempos para juzgar a vivos y muertos, llevando a la plenitud su reino. Hemos escuchado en la primera lectura cómo Dios se revela como pastor de su pueblo, como el que va en busca de la oveja descarriada, venda las heridas de las enfermas. Él es el que camina delante de su rebaño para librarlas del peligro y conducirlas hacia las verdes praderas del reino y hacia las fuentes de agua viva. Jesús, recogiendo esa imagen bíblica del pastor, tan usada en el Antiguo Testamento, se presenta a sí mismo como el buen pastor, aquel
que da su vida por las ovejas. Cristo es también supremo pastor que vendrá al final de los tiempos, y Él separará a unos de otros, como un pastor separa las ovejas de las cabras. Hemos escuchado también en la segunda lectura cómo el apóstol San Pablo nos hace recordar el objeto y sentido de nuestra esperanza cristiana. Esperamos la resurrección final. Esperamos que la muerte sea totalmente aniquilada, que Cristo reine para siempre y que todos podamos gozar de los frutos de ese reinado. Por su encarnación, Cristo ha asumido no solo la naturaleza humana, sino también la materia. Su redención tiene un alcance cósmico. La creación entera será redimida del pecado. La venida gloriosa del Señor está asociada a la resurrección de los muertos, al juicio final, a la nueva creación. En el Evangelio, Mateo nos presenta a Jesús como el Hijo del Hombre, pastor y Rey que viene glorioso al final de los tiempos para establecer el juicio definitivo. El juicio de Dios es siempre para salvar, llevando al reino a su plenitud, pero indirectamente implica también una discriminación, no como algo sobreañadido desde fuera, sino como autojuicio. Es decir, no es una sentencia divina la que constituye al hombre en salvado o condenado. Lo que determina la situación definitiva del hombre es su propia actitud en esta historia humana. La palabra de Dios constata o desvela esa situación que cada cual escoge para sí. Sus propios actos determinan su destino. Dicho de otro modo, la salvación es siempre una obra de Dios. La condenación es obra humana. Dios no condena a nadie. Cada uno se autocondena. El juicio se realiza en la no recepción de su palabra. Tenemos dos versiones del juicio de Dios, la del evangelista Juan y la de San Mateo. En el Evangelio de Juan el juicio está centrado en la fe o en la incredulidad. En el Evangelio de San Mateo, el criterio de la discriminación se establece por la falta de amor al otro. Tuve hambre y no me dieron de comer. Tuve sed y no me dieron de beber. Fui forastero y no me hospedaron. Estuve desnudo y no me vistieron. Enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Hay pues una identificación de Cristo con el pobre, con el enfermo, el desvalido, los sin techo. En definitiva, con todos los excluidos de la sociedad. El rechazo al otro es un rechazo a Cristo. Las dos versiones sobre el juicio coinciden en considerarlo como un autojuicio, pero difieren en su aspecto formal. Para Juan, lo decisivo es la fe o la incredulidad. Para Mateo, todo se concentra en el amor o desamor. La discrepancia es más aparente que real. En ambos casos, el juicio es el desvelamiento de la postura asumida en la historia frente a Cristo, fe o incredulidad, y frente al prójimo, que es sacramento de Cristo, donde vemos el amor frente al desamor. Fe y amor se complementan. El test irrefutable de la autenticidad de la fe es la práctica del amor. Jesús comenzó su misión anunciando la llegada del reino de Dios. Él mismo es el reino presente en medio de nosotros, pues con Jesús nos llega la salvación. El reino de Dios es también lo más importante que el hombre debe buscar para alcanzar. Y en efecto, Jesús nos dice: busquen el reino de Dios y los demás se les dará por añadidura. El reino de Dios es lo absoluto, lo demás es relativo, pues de nada le servirá al hombre que finalmente pierde ese reino de Dios, es decir, pierde su propia salvación. De nada le sirve ganar la vida en este mundo
si pierde la vida frente a Dios. El reino de Dios es la misma salvación que Jesús nos ha traído. La Iglesia trabaja por expandir ese reino de Dios en la tierra. La Iglesia tiene que comprender que la eficacia de la evangelización no radica fundamentalmente en el esfuerzo humano, sino en la fuerza de Dios. Su éxito no depende esencialmente de los medios humanos, de las alianzas con ninguna forma de poder terrenal. En la medida en que la Iglesia se desvincula de toda forma de poder terrenal, es más libre y más eficaz para poder cumplir su verdadera misión. Todos los cristianos estamos llamados a trabajar por ese reino de paz, de justicia y de amor. Ese reino de Dios ya ha comenzado, es decir, Jesús ya ha comenzado a reinar, y es un reinado ya presente en continuo crecimiento. Este reino llegará a su plenitud cuando Jesús vuelva glorioso, cuando la creación entera alcance su fin. Por ello, la Iglesia exclama en la liturgia: Maránata, ven Señor Jesús. Anhelamos esa venida gloriosa de Jesús, porque ello significa para nosotros la llegada de la plenitud en todo, la plenitud de la justicia, el amor, la felicidad del hombre. Nuestra esperanza en la venida gloriosa del Señor proclama que el reino de Dios no llegará a su plenitud con el solo esfuerzo humano, sino con la intervención de Dios. Dios quiere nuestra cooperación para trabajar en su reino, pero jamás el hombre alcanzará todo lo que anhela sin la acción salvadora de Dios. Que el Señor Todopoderoso, en esta solemnidad de Jesucristo Rey, con la cual se clausura el año litúrgico, nos ayude también para mantenernos fieles a Él, y que podamos un día formar parte del rebaño glorioso de nuestro Padre.